La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Saludamos a toda nuestra hermosa audiencia, donde quiera que te encuentres. Gracias por estar conectado a nuestro programa de Más de tu Palabra, el espacio donde estudiamos, compartimos y predicamos la palabra de Dios. Damos la bienvenida nuevamente en este programa al pastor Vladimir Polanco. Pastor, bienvenido. Gracias, Delin. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y hermanos. Qué bueno que estamos ya entrando a la última parte, ¿no?, de la lección de este trimestre, ya prácticamente entrando al mes de diciembre, así que estamos contentos que hasta aquí el Señor nos ha guiado. Amén. Y han sido maravillosas estos repasos, estas lecciones. La historia de Josué es fascinante. Yo quisiera preguntarte a ti, mi querido amigo, ¿qué te ha parecido estas lecciones? ¿Cómo te ha ayudado la historia de Josué en tu crecimiento de la fe? Por favor, déjanos saber en los comentarios y no olvides regalarnos un like a esta transmisión. Pastor, la lección de esta semana lleva por título Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Yo estoy seguro que para muchos esta lección ha sido una de sus favoritas, por lo menos para mí la ha sido. Y bueno, quiero invitarte a donde quieras que estés allí y a ti, pastor, vamos a orar para pedir la dirección de Dios y estudiar esta maravillosa lección. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender la fe, a entender estos grandes hombres, estos ejemplos que nos has dejado en tu palabra para ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, el ser humano, por lo general aprendemos a través de la imitación, del ejemplo, de la copia, la reproducción. Por eso que los padres siempre a sus hijos tratan de dar el mejor ejemplo. Sin embargo, el mundo, estamos rodeados de ejemplos buenos como malos. Un mundo donde a través de la tecnología también tenemos ejemplos que de verdad no son los más recomendables. Sin embargo, qué bueno que el Señor nos deja la palabra de Dios, nos deja grandes hombres como fue Josué y Caleb. El texto de esta semana está muy relacionado con la misión de los 12 espías, tanto en el Éxodo como cuando Josué tomó el mando. Y quiero preguntarte, de hecho, en la misión de los 12 espías, la primera vez cuando Jehová le pide a Moisés diciendo, envía tus hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, él envía 12 espías. Y yo estoy segura, bueno, usted sí se debe saber los nombres, pero nuestros queridos amigos tal vez solo recuerdan 2 de esos 12. Y sería Josué y Caleb. Ya. Josué sabemos por el libro, pero Caleb, ¿quién era Caleb? ¿Y qué posición tenía en el pueblo? Bueno, lamento decepcionarte y decirte que yo tampoco sé quiénes son los otros 10. O sea, yo no lo conozco de memoria. Y es porque a la luz de la Biblia, los únicos hombres y mujeres que trascienden son los que tienen fe. Amén. Por eso Hebreos 11 retoma el tema y dice, bueno, estos son, y menciona por la fe. El que no tuvo fe no queda ni en la memoria histórica ni en la memoria de Dios. Y eso ya lo vimos semanas atrás, ¿no? Lo importante de ser hombres y mujeres que confían plenamente en Dios, porque solo el que confía en Dios puede trascender su propia vida y por lo menos tener un espacio para la vida en el más allá. Y esa es la diferencia que marca la vida de Josué y de Caleb, la confianza. La fe. Dios le pide a Moisés que mande a los espías. ¿Sabía Dios lo que iba a pasar? Lo sabía. ¿Sabían ellos que Dios había prometido darle esa tierra? También lo sabían. Pero cuando ven lo que hay en la tierra, gigantes, hombres armados y poderosos, se asustan. Y entonces el temor echó por fuera a la fe. Pero en el caso de Caleb y Josué, no. Ellos creyeron. ¿Pero en qué creyeron? Creyeron que Dios había prometido que esa tierra sería de ellos. Por lo tanto, no importa la cantidad de extranjeros poderosos que hubiera allí, Dios prometió
que esa tierra era de ellos y solamente tenían que confiar. Ahora, todo el libro gira en torno a la trama de Josué, pero aquí viene un segundo personaje que es sumamente interesante, que es Caleb. Yo quisiera mencionar algunos detalles de Caleb. Ya lo vimos en la lección de esta semana. Su nombre significa perro. El perro es un animal inmundo, por eso es que Apocalipsis dice, los perros no entrarán a la tierra, pero no está hablando en función del cariño que le tenemos a nuestra mascota, sí, sino el inmundo no entrará en la tierra. La pregunta es, ¿por qué en una cultura donde casi siempre el nombre estaba vinculado a lo que esa persona haría o sería, a Caleb le ponen un nombre tan feo, perro? Sí. No como Josué, Jehová salvará. Bueno, eso lo vemos a lo largo del ministerio de Josué. Pero un perro, Caleb. ¿Por qué te llaman perro, Caleb? Bueno, hay un detalle de Caleb poco conocido. Y nosotros podemos ver en Números 32:12 y en Josué 14, que se dice que él era hijo de Jefón el Cenezeo, lo que indica que el papá del hermano Caleb era un extranjero. Así que pareciera que por lado de la mamá, Caleb venía de la tribu de Judá y era israelita, pero por el lado del papá, Caleb era gentil. Y es probable entonces que su nombre esté apuntando y señalando a esa categoría de un gentil. Y ahí es donde el relato agarra connotaciones maravillosas. Porque si de los 12, 11 eran israelitas, pero solamente un israelita, Josué, y un medio israelita, porque también era gentil, Caleb, son los que creyeron, eso está diciendo entonces que la fe envuelve al que forma parte del pueblo de Dios, pero también al que no es pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que en realidad te hace parte del pueblo de Dios es tener fe. Wow, va a estar interesante. Es tener fe. Entonces, Caleb, aunque para muchos podía ser considerado un perro, un inmundo, Caleb viene a dar ese maravilloso anuncio que se le daría a Pedro en Hechos capítulo 10. Los inmundos pueden ser limpios y entrar al pueblo de Dios a través de la fe. Y es lo que estamos viendo aquí con Caleb. Yo que soy un israelita de nacimiento, yo que soy israelita de parte de mi papá y de mi mamá, vamos a decir algunos nombres, el Zafat, el Igal, el Palti, Setur, el Gadiel, el Amiel, el Setur. Ninguno sabemos quiénes fueron, aunque eran buenos israelitas, de carne y de sangre israelitas, pero de corazón no lo eran porque no creyeron. Y eso marca una diferencia con Caleb. El extranjero que acepta el plan de Dios y que Dios lo acepta en su plan, no en una esquinita, sino, ven Caleb, tú me vas a desempeñar un papel clave aquí en mi historia, para que los gentiles sepan que ellos también forman parte de mi pueblo y que tienen un papel primordial que cumplir en el desarrollo de mi obra. Es interesante, pastor, de verlo de esa manera. Me has ayudado también a mí porque no lo había comprendido así. Ahí se ve reflejado lo que también Jesús vino a hacer, que unió tanto gentiles como en un solo pueblo. Como dice Efesios 2, ¿no? De los dos pueblos hizo uno. Hizo uno solo. Ahora, ¿qué rol desempeñaba Caleb? Importante, porque aparte que era explorador, era una posición súper importante. Fue enviado para que fuese junto a Josué como uno de los que iban a espiar. Y me encanta su respuesta porque cuando traen el informe, los otros 10 estaban quejándose, decían que era imposible y bueno, todos sabemos la historia. Pero voy a leer exactamente lo que él dice en capítulo número 13, 30. Dice, 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué fe, pastor? Y una fe en un momento cuando la mayoría está en contra. Entonces es como dice Elena de White en el libro de la Educación, permanecer de parte de la verdad y la justicia en que se desplomen los cielos y la tierra. O sea, tú tienes todo un pueblo en tu contra. Y tú que eres tenido por algunos como un perro dentro de ese pueblo, tienes el valor de pararte y darle esa lección a ese pueblo. Decirle, miren, yo que soy medio gentil, creo
poderosamente en que nosotros tenemos más fuerza que ellos. Ellos podrán tener todo lo que tienen, lo que tengan, pero nosotros vamos en el nombre del Señor y desafía a la mayoría. Wow, esto es sobre todo en un tiempo como este, en el que nosotros vivimos, donde estamos en lo que se denomina muchas veces la dictadura de la mayoría. Hay que hacer las cosas porque la mayoría así la dispuso. Y no importa si eso que está disponiendo la mayoría es ético, no importa si es legal, no importa si es correcto, no importa si es moral, no importa si está fundamentado en la palabra de Dios. Es la mayoría, pues la mayoría tiene razón. Bueno, Caleb nos está diciendo a nosotros, la mayoría no siempre tiene la razón. Y sobre todo, en asuntos de fe, esto no se trata de cuántos creen eso. Es que la mayoría cree eso. Es que miren, en aquellos tiempos, no, es que no importa que la mayoría lo crea, no importa lo que los otros piensen o digan o supongan. Lo importante es lo que Dios realmente ha dicho. Y cuando uno tiene que hacerle frente a la mayoría, a la tradición, a lo que siempre ha sido verdad, hay que tener la fe y el valor de Caleb. Así que aquí estamos viendo un hombre, no solamente que tiene fe para creer en Dios, sino que tiene fe para defender esa fe y defender lo que Dios tiene y enfrentarse a un grupo tan grande y decirles, ustedes se callan todos, aquí tenemos que continuar con el plan que Dios tiene para con nosotros, porque el plan de Dios no podrá fallar. Y por eso es que es gigante de la fe, un tremendo gigante de la fe. Ahora, qué maravilloso es esa fe, mantenerla por el tiempo, porque Caleb en ese entonces estaba joven, pero pasan 40 años después, llega a sus 85 años. Llega el momento, pastor, cuando empiezan a repartir las tierras. Y me encanta la petición que encontramos en Josué, creo 14, capítulo 6, donde él dice, dame ese monte. Caleb a sus 85 años. Pastor, explíquenos cómo la fe debe mantenerse constante. Ese hombre nunca dejó de tener esa fe alta. Otra vez, el Dios que recibe a un israelita también recibe a un gentil. Pero el Dios que le da valor a un joven de 40 años, como pasa con Caleb cuando va y ve la tierra, jovencito, en aquel tiempo no, 40 años era un jovencito. Pero es el mismo Dios que 45 años después lo sigue sosteniendo, lo que indica que la fe y la confianza en Dios no tiene que ver con edad. No tiene que ver con el paso del tiempo. La fe en Dios es un elemento que distingue al creyente, no importa en qué etapa de la vida esté viviendo el creyente. Y es lo que vimos a Caleb con 85 años. Y con 85 años, tomando una decisión tan valiente como la que tomó cuando era más joven, porque todo el mundo quiere estar en los llanos. En lo fácil. En lo fácil. Y entonces él dice, yo quiero ese monte, yo quiero a Hebrón. Era desafiante. ¿Qué significaba Hebrón? Era desafiante. Bueno, es un monte clave porque Hebrón fue el primer lugar al que llegó Abraham cuando fue a Canaán. Entonces, es el primer punto de la tierra que le pertenece al pueblo de Dios, porque es lo primero que Abraham se encuentra cuando llega a Canaán. Entonces, todo el mundo está rechazando lo primero que Abraham vio, porque no era lo más cómodo. Probablemente, cuando Abraham llega a Canaán y se encuentra con este monte, Abraham dice, pero ¿y esto es lo que me van a dar a mí? O sea, yo no quiero esto. Es como Dios diciéndole o probando, bueno, esto que tú consideras que no es nada, en un momento determinado será algo muy valioso. Bueno, pues ahora está el pueblo y nadie quiere esa partecita. Y entonces él toma y emula a su padre Abraham, mientras los verdaderos hijos de Abraham, los israelitas genuinos, todos están despreciando ese primer acto de Abraham. Caleb, el que no es un israelita genuino, es el que está más cerca del corazón del padre de la nación de Israel, de Abraham. Y él entonces pide lo que todos están rechazando. Por lo tanto, cuando él dice, yo quiero Hebrón, yo quiero ese monte, lo que él está afirmando es, yo quiero que la promesa que se le dio a Abraham sea para mí. Y otra vez, fe. Fe. O sea, nadie quiere monte porque es muy complicado. No, yo no tengo ningún problema. Yo soy un viejito, tengo 85 años, pero cuidado, no jueguen conmigo.
yo tengo 85, pero estoy más fuerte que uno de 20. Lo dejen insinuar ahí en el texto, Sí. así que denme en ese lugar y para allá voy. Realmente el corazón de Caleb estaba consagrado a Dios. Bueno, de paso, esa es otra manera de ver el nombre de Caleb, porque varias veces el texto va a decir que Caleb sirvió plenamente al Señor, un modismo que indica que Caleb sirvió al Señor con sus manos llenas, con un corazón completo, una entrega sin reservas. Y esa entrega sin reservas es la que le hace a él tener fe para pedir Hebrón, fe para pedir lo primero que Abraham vio, fe para tomar el territorio a su edad. que nadie quiere tener. No, y a la edad que él tenía. Y a como la edad, 85. por supuesto, que tenía que tener. Ahora, Así las mismo es. promesas de Dios, pues vemos allí nuevamente que no se cumplen automáticamente, es decir, que no se hacen realidad independientemente de nuestra voluntad. Caleb realmente quiso con su fe decir, yo lo voy a conquistar, dame ese monte porque yo creo en la palabra de Dios que me va a ayudar, va a pelear conmigo y va a conquistar junto conmigo ese. De hecho, en el monte vivían los famosos analecitas que tenían fama de ser los gigantes más grandes. Fue a lo que le tuvieron miedo los espías, los gigantes. Bueno, Caleb dice, por eso nadie quería ese monte. Porque ahí estaban los gigantes. Entonces, Caleb tiene que demostrar que lo que él dijo, él lo creyó. O sea, a él le dicen, la tierra está llena de gigantes, no entremos. Bueno, ahora entramos. Caleb no iba a salir corriendo y a buscar los mejores lugares. Y bueno, cuando aquella vez que dijeron que la tierra tenía gigantes, yo fui el que dije que Jehová iba a pelear por nosotros. Entonces, ¿dónde es que están los gigantes? Están en Hebrón. Ah, bueno, denme en ese monte a mí. Ahí es que están los gigantes. Y Caleb va y saca a todos los gigantes que habían ahí, los amalecitas. Ay, qué tremendo. Pastor, un consejo en este punto para no pasar al otro, para aquellas personas que de repente le tienen cierto miedo a ciertos desafíos, que la fe parece como que mengua cuando se ven frente a un desafío y dirán, oh, no, yo prefiero lo más fácil. ¿Qué decirles de acuerdo a este ejemplo de Caleb? Lo que le dijo Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. El creyente tiene que enfrentar muchos desafíos en la vida, muchísimos, pero tú sirves a un Dios que ha dicho que los cobardes no entrarán al reino de los cielos, según Apocalipsis 21. A un Dios que Jesús dice en Mateo capítulo 11 que el reino de los cielos es para valientes y solo los valientes lo arrebatan. Ese Dios que solamente quiere valientes en su reino es el Dios que te va a dar a ti la valentía que tú necesitas. Así comienza el libro de Josué. Dios diciéndole a Josué en el capítulo 1, versículo 7, yo te mando que te esfuerce y seas valiente. Y en un mundo donde la mayoría rechaza a Dios, un mundo donde la mayoría no quiere tener ningún vínculo con el Creador, hay que ser valiente. Para mantenerse de parte del Señor, para creer en las promesas del Señor y para enfrentar con fe los desafíos que conlleva irse en contra de la mayoría. El Dios que estuvo con Caleb, estoy seguro que estará contigo y conmigo. Amén. Y por eso que el Señor siempre nos recuerda la frase no temas. En su Biblia aparecen casi 365 veces Dicen que aproximadamente. una para cada día del año. Exactamente, no temas, no temamos. Y de eso es lo que refuerza todo el libro de Josué. Recordamos el libro de Josué por esas palabras, no temas, esfuérzate, ser valiente. Así que ante cualquier desafío que tengas, un negocio que hay que emprender, lanzarte de una vez a una decisión que tienes que tomar, afiánzate en la palabra de Dios, no temas, sé valiente y sé un gigante de la fe. Ahora, el poder del ejemplo, me encanta cómo Caleb, el ejemplo que da a sus 85 años, también lo transmite a sus generaciones. Ahí entra en juego lo que Otoniel. ¿Quién era Otoniel? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo deja el legado a las generaciones siguientes? Bien, el Números 14 dice claramente que el hermano Caleb siguió completamente al Señor. Y lo más hermoso del ejemplo de Caleb no solamente fue lo que él hizo, sino el impacto que eso tuvo en la gente que estaba alrededor de él. Porque muchas veces uno es muy cristiano frente a las cámaras, frente a la iglesia, pero tu familia, tus hijos no creen en tu cristianismo. Y entonces tú ves que una cosa es lo que tú dices en la iglesia y otra cosa es el testimonio que tu familia da de ti. En el caso de Caleb no pasó eso. La familia de Caleb
continuó el ejemplo de Caleb, y ahí es donde entra el hermano Otoniel. Otoniel se convierte en el primer juez de la nación de Israel. Entonces, y él era, yo siempre me enredo con eso. Caleb era su suegro. Sí, Caleb sí, era se casa suegro. con su Se hija. casó con la hija de Caleb, lo que indica que el liderazgo de Caleb continuó a través de Otoniel, pero Otoniel no fue cualquier persona. Fue el primer el primer juez de Israel. Por lo tanto, a Otoniel le iba a tocar la delicada tarea, así como Josué sustituye a Moisés, Moisés forma a Josué. Curiosamente, el que va a continuar el liderazgo en Israel no fue el que formó Josué, sino el que formó Caleb. Con su ejemplo. El que formó Caleb. Entonces, ahora es ese yerno de Caleb el que tiene que continuar los pasos de Josué y de Moisés. Así que en Otoniel estamos viendo quizás a la tercera gran figura, porque Caleb fue una figura que cumplió su papel sin tener la primacía, y eso es también algo importante, porque algunos solo queremos estar en el primer lugar. No, Caleb, usted nunca va a encontrar que Caleb tiene una diferencia con Josué. Josué es el primero, no hay ningún problema. Yo soy aquí que el segundo, el tercero, el cuarto, no importa el lugar que me asignen, pero yo voy a ser fiel. Y ese ejemplo de fidelidad se traduce en una continuidad de ese liderazgo a través de Otoniel, que viene a convertirse en el tercer gran líder del pueblo de Israel. Wow, pastor, qué importante en esta historia. Hay muchos elementos que resaltar. Nada de competencia. O sea, en la vida de ellos, Josué y Caleb hicieron un papel enfocado colocando a Dios en primer lugar. Su fe no estaba en su posición, en su protagonismo, en lo que ellos pudieran ser usados. Su fe estaba en Dios, y su confianza estaba en Él. Y esa misma fe tenían como opción transmitirla a sus generaciones. Y esto es lo bonito de la historia, porque vemos, aquí podemos aplicarlo, pastor, para hoy día los padres, los líderes en nuestras iglesias o en cualquier institución a la que tú estás desempeñando, dejar un buen ejemplo, un buen legado para aquellas personas que nos siguen. ¿Verdad, pastor? Es que de eso se trata la fe. La fe se trata del ejemplo. La fe no es algo que tú vives para tú sentirte grande. La grandeza de tu fe está en proporción a cuántas personas esa fe está impactando por medio de tu ejemplo. Si tu fe no ayuda y contribuye para que otros puedan también servir al Dios al que tú sirves, entonces tu fe no sirve de nada. Caleb le dio un ejemplo a Otoniel. Yo voy y conquisto. Y precisamente Otoniel consigue a la hija de Caleb porque aceptó el desafío de Caleb y fue y conquistó. Entonces, el ejemplo de Caleb motiva a Otoniel. Sí, lo que luchó Caleb para darme ese monte, Otoniel dice, a mí también dame para casarme con tu hija. Él está siguiendo el ejemplo de Caleb. O sea, está diciendo a Caleb, yo tengo tanta fe como tú, y tengo tanto valor como tú, y así como tú estuviste dispuesto a luchar por conseguir un monte, yo estaré dispuesto a luchar por conseguir a tu hija. O sea, lo que estamos viendo en Caleb es la emulación, la repetición de las acciones, lo que estamos viendo en Otoniel es la repetición de las acciones que ya Caleb había dado. Entonces, Otoniel simplemente está caminando en las pisadas del ejemplo que le dio Caleb. Y Otoniel entonces consigue esa posición de llegar a ser el primer juez de Israel por seguir el ejemplo de Caleb. Entonces, miren cómo la fe y el valor de un hombre tiene un impacto que muchas veces él ni siquiera sabe a dónde podría llegar. ¿Sabía Caleb que Otoniel se convertiría en el primer juez de Israel? ¿Sabía Caleb que luego Otoniel en el libro de Jueces lo vamos a encontrar libertando y librando importantes batallas en favor de Israel? No lo sabía, pero su ejemplo formó un gran líder. La grandeza de la fe de Caleb es que su fe no murió cuando él murió.
La fe de Caleb y las acciones de Caleb se multiplicaron ahora en la vida de otros. Por eso dice Apocalipsis 14:13, cuando habla de nosotros, la iglesia del tiempo del fin. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas porque sus obras con ellos siguen. O sea, tú mueres, pero lo que hiciste por otros continúa en la vida de otros. Y ese ejemplo es motivador. Ahora, el libro de Hebreos pone las cosas claras. Y entonces dice el libro de Hebreos, bueno, este hizo esto por la fe, aquel hizo esto otro por la fe, hicieron grandes milagros, hicieron cosas maravillosas. Estos hombres, termina Pablo en Hebreos 11 diciendo, estos hombres, el mundo no era digno de ellos. Pero el versículo 1 del capítulo 12, viene Pablo y dice, pero pongan sus ojos en Jesús. Es decir, por más que nosotros estemos aprendiendo y disfrutando aquí de la vida de Caleb, de Josué, de Otoniel, el verdadero ejemplo a seguir es Jesús. Mis ojos tienen que estar siempre puestos en Jesús. En Juan 15, él dijo, ejemplo os he dado, Juan 13, ejemplos he dado para que ustedes hagan como yo he hecho. Yo tengo un desafío de ser un ejemplo, en primer lugar para mis hijos, y en otra instancia quizá pueda ser un ejemplo para alguno de ustedes. Pero si mi ejemplo fracasa, eso no es motivo para que tú fracases, porque el llamado que Dios te ha hecho a ti es, Caleb y Josué fueron gigantes de la fe, pero el verdadero gigante aquí soy yo, Jesucristo. Mírame a mí. Pon tus ojos en mí, imítame a mí, sigue mis pisadas. Yo soy el que te daré el ejemplo que tú necesitas para luego tú convertirte en un maestro y en un ejemplo para los demás. Pero no te fijes en Vladimir, ni en Daylin, ni siquiera te fijes en Caleb, ni en Josué. Ven y pon tus ojos en mí, porque yo soy el autor y consumador de tu fe. Así que si te falta fe o quieres perfeccionar la fe, lo que tienes que hacer es mirarme a mí, porque solo yo puedo darte el ejemplo que tú realmente necesitas para que puedas obtener la vida eterna. Amén. Jesús constantemente dejó esto bien claro. Venid en pos de mí. El que quiera tome su cruz y sígame a mí. Apocalipsis 14:5, hablando de los 144,000, dice, ellos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es el único al que nosotros debemos seguir en todo momento. Él es el verdadero gigante. Y yo quiero entonces invitarte a que puedas tú decidir seguirlo cada día de tu vida. Amén. Y si ese es tu deseo de oración, escribe allí en el comentario, yo sigo el ejemplo de Jesús. Pastor, una oración final para todos aquellos que hemos decidido seguir el ejemplo de Jesús. Padre, gracias te damos porque en tu palabra tenemos hombres y mujeres admirables. Y gracias porque en nuestro camino espiritual nos hemos encontrado con personas que han contribuido con nuestra edificación. Pero queremos pedirte, oh Señor, que nos ayudes siempre a tener nuestros ojos puestos en ti. Amén. A que podamos hacer de ti nuestro único y gran modelo de vida para que en lo que nosotros hagamos sea simple y llanamente un reflejo de lo que Cristo ha hecho en nosotros y de lo que hará a través de nosotros. Amén. En el nombre de tu Hijo lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.